Hola, espero que te encuentres súper bien. Te habla Giselle, soy de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Quiero contarte que llevo escuchando el podcast hace más o menos unos 6 meses. Me lo recomendó mi hija de 11 años, que también lo ha utilizado algunas veces y me ha ayudado muchísimo para dormir. Desarrollé depresión producto de una dependencia a psicotrópicos y fui medicada durante bastante tiempito y escuchar tu podcast me ha ayudado muchísimo para recuperar nuevamente el sueño y pude dejar los medicamentos. Quería agradecerte porque de verdad es maravilloso. Muchísimas gracias. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Gabriel Salazar, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 90 las personas que actualmente están colaborando con este podcast, las personas que meten su mano en su billetera y de una forma muy desinteresada extraen dinero cada mes, en sentido figurado, ¿no? Porque no lo hacen ellos, sino que se hace de forma automática. Pero bueno, hagamos de cuenta que la persona mete su mano en su billetera y saca dinero para colaborar con este podcast. Si querés ser una más de esas personas, podés seguir el enlace que está en la descripción, aquí debajo, en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal.
Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que quizás estés encontrando algo que te parece que no corresponde al lugar en el cual se encuentra. ¿A qué me refiero con esto? A que uno cuando está aburrido, por ejemplo, está en su habitación o en cualquier ambiente de la casa y quizás tiene la mirada perdida o está pensando en otra cosa. A lo que me refiero es a que no está ocupado con nada en particular. Uno termina prestándole atención a determinadas cosas que habitualmente no presta atención. Cuando uno está con la mirada perdida, puede llegar a darse cuenta de que quizás algo no está en su posición original. Puede llegar a darse cuenta de algún elemento que antes no estaba en su casa y que de repente está. O quizás un elemento que antes estaba en otra posición y que de repente uno mira y dice, ¿qué hace esto ahí? Lo mismo ocurre cuando uno no puede dormir, ¿no? Cuando uno no puede dormir empieza a mirar hacia el techo la mayoría de las veces, cuando uno está en posición horizontal pero boca arriba. O quizás para alguno de los costados, cuando uno adopta una posición fetal, cuando uno intenta dormir con el cuerpo hacia un lado o hacia el otro. Y en ese interín en el cual uno intenta dormir pero no puede ser que termine prestándole atención a determinadas cosas que con las ocupaciones de todos los días no puede prestarles atención o no les ha prestado atención. Por ejemplo, no sé, una mancha de humedad en el techo, ¿no? Uno está así acostado sin poder dormir, ¿no? Abre los ojos, los cierra, intenta mantenerlos cerrados, no puede. Abre los ojos de nuevo. De repente detecta una mancha en el techo que uno no sabía que estaba allí. Una mancha en el cielo raso, de repente. Uno puede encontrar eso, puede encontrar, qué sé yo, un patrón en el dibujo del techo, ¿no? A mí me gustaba, por ejemplo, cuando no me podía dormir, contar las vigas del techo, ¿no? Y las contaba de un lado al otro, como que intentaba ocupar el tiempo de alguna forma, el tiempo ese que sentía que era un tiempo muerto, porque no me podía dormir y muchas veces incluso pensé en levantarme. Alguna que otra vez me levanté. Pero muchas veces me quedaba porque decía, mira si me levanto y me desvelo más. Mira si me levanto y quizás me da sueño y yo no me puedo dormir porque opté por levantarme, ¿no? Y cuando estoy levantado, bueno, será difícil dormirme. Entonces me quedaba allí con los ojos abiertos, intentando cerrarlos, pero sentía como que de repente los ojos se me abrían de nuevo por sí solos, ¿no? Seguramente algo así te puede llegar a estar pasando. Es por eso que has decidido darle play a este podcast, por decisión propia o quizás porque alguien te lo ha recomendado, así como ocurre con Giselle. Giselle es de Colombia y la escuchábamos al inicio de este episodio, ¿no? Escuchábamos su voz contándonos una realidad muy similar, no a lo que yo contaba, sino a la realidad que hemos escuchado muchas veces aquí con testimonios de otros oyentes, que tiene que ver con
la necesidad de tomar medicamentos para dormir. Giselle nos contaba que ella de alguna forma había desarrollado una dependencia a los medicamentos para dormir, pero luego, por suerte, creo que un poco también gracias a este podcast, ha podido dejarlos. Según lo que me contó, habían pasado ya varios meses en los cuales no estaba tomando fármacos, no estaba dependiendo de ninguna medicación para dormir. Quizás, a partir de la escucha de este podcast, quizás este podcast terminó por colaborar con con el corte, ¿no? Con la dejada. ¿A qué me refiero con esto? Terminó por colaborar con el momento en el cual, o por lo menos terminó por apurar el momento en el cual Giselle terminó por dejar los medicamentos, por cortar con esa dependencia que tenía para con los medicamentos para dormir. No es la primera persona que me cuenta esto. Yo digo quizás porque en realidad nunca me dijo, gracias al podcast, mejor dicho, dejé los medicamentos para dormir. No, me dijo, ya los dejé. Escucho el podcast y me siento mucho mejor. Quizás ha reemplazado una cosa por la otra, quizás el podcast ayudó, pero no fue la única razón por la cual ella dejó los medicamentos. Sea como fuere, lo importante es que los haya dejado. Y reitero, este podcast es una ayuda para todos aquellos que quieran también hacerlo. Tengo varios oyentes, muchísimos oyentes que me han contado que han podido lograrlo a partir de la escucha de este podcast. Es como una especie de remedio natural, es como una especie de medicamento que, si bien no ingresa a tu cuerpo y por lo tanto no es agresivo con tu cuerpo, termina ingresando de alguna forma a tu mente, ¿no? Y termina como actuando allí, pero sin ningún tipo de efecto colateral. Eso es lo que tiene de bueno este podcast. Y eso es lo que tiene de diferente este podcast con un medicamento. Aunque algunas personas me cuenten que no pueden dejar de escucharlo, no creo que la escucha repetida de este podcast termine por hacer ningún mal. Y menos aún que pueda llegar a compararse con el efecto que un medicamento para dormir puede llegar a hacer en nuestro cuerpo, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, lo agresivo quizás que un medicamento puede ser se multiplica al momento en el cual uno debe tomar ese medicamento todos los días. Porque a veces sufrimos algún tipo de malestar y tomamos un medicamento para poder aliviar ese malestar. Algunas veces también tenemos algún tipo de deficiencia en el cuerpo por la cual necesitamos tomar un medicamento diario de por vida. Pero esa deficiencia no la podemos sanar, es por eso que necesitamos ese medicamento. El insomnio sí podemos sanarlo. El insomnio no tiene por qué ser una de esas deficiencias que no podemos combatir, que no podemos subsanar de alguna forma. Este podcast viene aquí para poder subsanar, exactamente, para poder combatir el insomnio como si fuéramos una especie de Batmans peleando contra el pingüino, como si fuéramos una especie de Batman quizás peleando contra el Guasón. Ese personaje que se nos ríe en la cara mientras nos hace un mal. Bueno, de alguna forma
ese sería el insomnio, ¿no? Aunque podría tomar la imagen, el cuerpo que quisiera. Lo único que estamos buscando es darle una imagen, como quien dice, personificarlo, darle un rostro para poder luchar contra él, aunque no lo necesitemos, porque de alguna forma, desde que este podcast comenzó, estamos luchando contra el insomnio sin necesidad de que el insomnio tenga un rostro. ¿Para qué? No tiene sentido. Aquí estamos igualmente luchando contra el insomnio y colaborando con tu... con, con la placidez de tu sueño. Mira lo que te voy a decir. Estamos de alguna forma intentando que puedas conciliar el sueño con facilidad e incluso que puedas dormir mejor, porque muchas personas que hablan conmigo me comentan que no solamente pueden dormirse cuando antes no podían lograrlo, sino que además duermen mejor. O sea, es una cuestión de descanso, es una cuestión de realmente recargar baterías cuando uno duerme. Seguramente las personas que tenemos insomnio o que tenemos dificultades para poder dormir, tenemos también dificultades para descansar. Se nos hace difícil recargar baterías y llegar al otro día realmente habiendo descansado. Se nos hace difícil levantarnos y sentir que realmente hemos descansado. Levantarnos con las energías renovadas. Es difícil y muchas personas que escuchan este podcast me comentan que a partir de que comenzaron a escucharlo, se levantan de otra forma. Duermen de corrido y se levantan realmente con la sensación de haber descansado y con las energías repuestas, con las baterías cargadas. Realmente para mí es obviamente un orgullo esto y no hay cosa que me ponga más feliz que cuando uno de ustedes me dice que ha dejado los medicamentos gracias a este podcast o que duerme mejor o que puede dormirse o que incluso se levanta mejor. Vaya mi saludo desde aquí para Giselle. Vaya mi saludo desde aquí volando hasta Colombia, hasta poder encontrarse con ella o encontrarse quizás con muchas otras personas que me escriben desde Colombia, muchas otras personas que se comunican conmigo desde allí, quizás bailando, ¿no? Al ritmo de una canción de Carlos Vives o incluso de una canción de Shakira. Pasa que Shakira dejó de ser, no digo que dejó de ser colombiana, sino que dejó de ser como algo autóctono, ¿no? Es como que Shakira canta canciones que hoy en día son un poco más globales y no tienen un ritmo quizás estrictamente colombiano. O sea, no sé si podría musicalizar yo un video de alguien, qué sé yo, trabajando en una plantación de café con una canción de Shakira. Sí, con una canción de Carlos Vives. De hecho, recuerdo el momento en el cual Carlos Vives hacía canciones para los cafeteros. Hacía canciones para la gente que trabajaba en el café en Colombia. Esta es una muy bella historia. Vamos a contar la historia de Carlos Vives, aprovechando que Giselle es una persona de Colombia que nos ha dejado el audio que escuchábamos al inicio del episodio del día de hoy. Podemos contar la historia de Carlos Vives, el musicalizador, cafetero, aquella persona que componía canciones para que las personas que cultivaban el café, para
que las personas que trabajaban allí en el café para lograr el mejor café del mundo, ¿no? ¿Qué sé yo? El café colombiano, aunque es una cosa muy subjetiva, ¿no? Pero el café colombiano quizás es considerado el mejor café del mundo. La mayoría de las veces uno cuando piensa en un producto lo asocia con un determinado país, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya sea un producto que se vende o que no se vende, qué sé yo. Uno habla de caipirinha y uno lo asocia con Brasil indefectiblemente. Cuando uno dice café, dice Colombia. Y Carlos Vives, ¿no? Persona colombiana, sabía esto. Era un Carlos Vives, el protagonista de esta historia, un Carlos Vives muy joven, ¿no? Muy, muy jovenzuelo, él, recién iniciándose en en la carrera musical. De hecho, cuando comenzó a hacer música cafetera, música para los cafeteros, ni siquiera había comenzado, vamos a decir, su carrera musical. Era una cosa muy amateur la de Carlos Vives, ¿no? De hecho, Carlos Vives tampoco es su, su nombre real, ¿no? Es un nombre artístico que Carlos ha adoptado luego de que una señora se interesase por saber el lugar en el cual vivía Carlos, ¿no? Carlos era un jovenzuelo, reitero, que recién estaba dando sus primeros pasos en la música y aparece de repente la señora, una vecina de Carlos Vives, ¿no? Una vecina de Carlos Vives muy anciana ella que perdía la memoria muy seguido. ¿Sí? La gente en Colombia pierde la memoria seguido. Luego la encuentra, pero suele perderla, ¿no? La gente anciana. Algunos me dicen que es un mal, como quien dice, es un problema que tiene toda la humanidad, eso de perder la memoria cuando uno va eh, entrando en la tercera edad, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, quizás no sea un problema de esta señora colombiana. En fin, la señora colombiana viene, está Carlos Vives ahí, ¿no? Jugando a la pelota, jugando al fútbol. ¿Por qué? Porque el ídolo de Carlos Vives era el pibe Valderrama, ¿no? El señor Carlos Valderrama, un jugador de fútbol de la selección de Colombia, era el ídolo de Carlos Vives. Y Carlos Vives quería parecerse a él. De hecho, Carlos Vives tiene una cabellera muy enrulada que se encargaba de cuidar e incluso mejorar para poder parecerse al pibe Valderrama. La señora llegó ahí al lugar en el cual Carlos Vives estaba jugando al fútbol, allí en la vereda de su casa, en la calle, mejor dicho, porque tenían quizás la suerte o quizás la calle en la cual vivía Carlos Vives tenía la particularidad, por decirlo de alguna forma, ni suerte ni nada, particularidad de que no pasaban automóviles por allí. Entonces los niños colombianos, niños colombianos, ¿qué hacen aquí? Estamos intentando unir al mundo. ¿Por qué niños colombianos intentan unir al mundo? No sé. Porque nos lo han pedido los, los, los dioses de la mitología griega, escondidos quizás en algún dragón extraño chino, han venido hasta aquí y nos han pedido que unamos al mundo. Somos los niños colombianos. Qué buen nombre para, para una banda, ¿no? Para una agrupación musical, los niños colombianos. Ocurre que tienen que ser niños y tienen que ser colombianos para que puedan llevar ese nombre. En fin, estaba Carlos Vives ahí y viene la señora.
¿no? Y lo ve a Carlos Vives jugando a la pelota frente a una casa, ¿no? Él estaba jugando a la pelota ahí en la vereda, en la acera. Entonces la señora se interesó por Carlos Vives. En realidad se interesó por saber dónde vivía Carlos Vives, porque, claro, estaba jugando y le impedía el paso a la señora, ¿no? Carlos estaba jugando a la pelota allí, en la acera, en la vereda, frente a una casa. Y la señora venía ahí caminando con un bastón, pobre señora colombiana que no podía caminar bien. Es por eso que utilizaba un bastón y se apoyaba en él como para poder caminar. Se encontró con Carlos allí. Carlos estaba haciendo jueguito con la pelota y intentando que el balón fuese desde su rodilla hasta su pie y viceversa. Entonces la señora se le acerca y amaga a pasar por un lado, quiere pasar por el otro y no puede porque Carlos estaba ahí haciendo jueguito con la pelota. Entonces la señora, que se olvidaba de las cosas, pero de algunas cosas, o quizás nunca las sabía, o quizás nunca había sabido esto que la señora se interesó en preguntar. Le dijo: Carlos, ¿vives aquí? Le dijo: Carlos, ¿vives aquí? Carlos le dijo: sí, esta es mi casa, la de acá. Ah, está bien, le dijo la señora. ¿Por qué la señora le preguntó esto? Y calculo que porque si Carlos no vivía allí, la señora seguramente lo iba a mandar a que jugara a la pelota en su casa, ¿no? Obviamente. Porque si Carlos no vivía ahí, le decía: bueno, entonces, niño, vete de aquí, deja ya de joder con la pelota, vete de aquí y ve a jugar a la vereda de tu casa. No molestes aquí. ¿Por qué? Porque la señora vivía en la casa de al lado. Reconoció a Carlos, pero no sabemos si nunca supo dónde vivía Carlos o lo había olvidado por esas cosas de la ancianidad. Entonces se acercó a Carlos y le dijo: Carlos, ¿vives? Carlos, ¿vives aquí? Sí, le dijo Carlos. Bueno, le dijo la señora. Entonces la señora bajó a la calzada y caminó por allí hasta que de alguna forma terminóse el lugar en el cual Carlos Vives estaba haciendo jueguitos con la pelota, volvió a subir e ingresó a su casa, que era la casa de al lado de Carlos. Reitero, quizás la señora no sabía dónde vivía Carlos, quizás lo había olvidado. Sin embargo, a Carlos, un niño de melena enrulada, un niño fanático del pibe Valderrama, un niño que estaba allí jugando con la pelota, un niño que si Joan Manuel Serrat lo hubiera visto, le hubiera dicho: niño, deja ya de joder con la pelota, quedó en la mente, quedó en su mente resonando la frase de la señora. Era una señora, esta en particular, a la que Carlos le tenía un poco de miedo, ¿no? Convengamos que era una de esas señoras grandes, ancianas, que viven en el barrio y que, cual Chavo del Ocho con la bruja del 71, los niños del barrio le tienen como una especie de respeto, casi miedo, ¿no? Así, reitero, como el Chavo del Ocho le tenía miedo quizás a la bruja del 71 porque pensaba que hacía brujerías, estos niños le tenían miedo a la señora esta, ¿no? Pensaban que la señora también hacía brujerías. Además, la veían muy pocas veces caminando con su bastón, yendo hasta la verdulería, comprando zapallo y volviendo a su domicilio y volviendo a su casa. Nunca los niños se animaron
a entablar ningún tipo de conversación con ella. Nunca siquiera la habían visto hablando con nadie. Los niños nunca habían escuchado ninguna palabra pronunciada por la señora. No se le conocía la voz a la señora. Me arriesgaría a decir que ni siquiera los adultos del barrio habían logrado hablar nunca con la señora, ni siquiera le conocían la voz los adultos. Era una señora muy ermitaña. Era una señora que solamente salía de su casa para comprar el zapallo. No sé qué comería, quizás la señora se alimentaba solamente de sopa de zapallo o de variaciones que ella cocinaba siempre con zapallo. El zapallo naranja ese. Algún niño pensó que, como en la región en la cual vivía la señora no se conseguía la calabaza más grande, la calabaza esa que se utiliza para Halloween, la señora utilizaba ese otro zapallo, pero que su objetivo era el mismo, que era una especie de bruja y que estaba emparentada de alguna forma con Halloween, y que siempre compraba zapallo porque tenía algún tipo de relación, la calabaza con la vela adentro y la señora y sus compras de todos los días. Los niños pensaban quizás que la señora estaba armándose en su casa una gran calabaza para Halloween y que en Halloween le prendería una vela adentro y allí se develaría su condición de bruja, ¿no? Fantasías de los niños que eh, quizás identifican a una determinada persona con algún estereotipo que han visto en alguna película, ¿no? O quizás en algún dibujo animado, donde siempre hay alguna anciana solitaria que puede llegar a generar algún tipo de intriga, y esa intriga convertirse, no sé, en respeto o quizás atemorizar de alguna forma a los niños, atemorizar de alguna forma a aquellos que todavía no tienen demasiado conocimiento sobre la vida. Las únicas palabras que Carlos escuchó salir de la boca de esta señora fueron esas: Carlos, ¿vives aquí? De alguna forma, esas palabras le quedaron en su memoria por mucho tiempo. A los amigos también, aquellos que estaban jugando a la pelota con él, que no pudieron escuchar a la señora. ¿Por qué? Porque no estaban en realidad jugando a la pelota con él. Yo no recuerdo si Carlos estaba jugando a la pelota solo o estaba jugando a la pelota con alguien, pero vamos a hacer de cuenta que estaba jugando a la pelota solo, ¿no? Entonces, él solo escuchó a la señora decir esto, y él escuchó solamente esas palabras de parte de la señora. Nunca había escuchado a la señora decir absolutamente nada, y en ese momento escuchó solamente esas palabras: Carlos, ¿vives aquí? Y esas palabras obviamente quedaron en su memoria. Cuando Carlos creció y se hizo adolescente y comenzó a hacer sus primeros pasos en la música, todos le recomendaron que se inventara un nombre artístico porque su apellido no era muy comercial, que digamos. ¿A qué te refieres con comercial?, le dijo, ¿no?, Carlos a una novia que tenía en su momento, que fue la primera que le recomendó que se pusiera un nombre artístico y que se cambiara su nombre. No sé, dice, algo más agradable. No sé, Carlos algo. Para mí, tu apellido no pega con tu nombre. Para mí, yo digo Carlos, tu apellido no veo que sea agradable la sonoridad que tiene.
tendrás que buscar, querido Carlos, tendrás que buscar algo que sea, como quien dice, más agradable de escuchar, que tenga una sonoridad más bella, que de alguna forma uno escuche Carlos e inmediatamente se le venga a la mente la siguiente palabra. Que la siguiente palabra continúe, pero como por arte de magia. Que siempre que uno escuche la palabra Carlos, aparezca después esa otra palabra. Ese tiene que ser tu nombre. Que cuando se hable de Carlos, llegue otra palabra allí sin pensarlo. Y Carlos recordó en ese momento una escena que nunca pudo borrar de su mente, que fue la escena en la cual, el momento ese de su niñez en el cual la señora quería pasar y él estaba jugando a la pelota, ¿no? Y le dijo, Carlos, ¿vives aquí? Siempre que alguien lo llamaba y siempre que alguien le decía Carlos, a él se le venían a la cabeza esas dos palabras, ¿no? ¿Vives aquí? Carlos, ¿vives aquí? Esas fueron las palabras que siempre a él se le venían a la cabeza cuando escuchaba la palabra Carlos, cuando escuchaba que alguien lo llamaba. De hecho, cuando escuchaba que alguien llamaba a otra persona, que también llevaba por nombre Carlos. Cuando alguien llamaba quizás a otro Carlos que quizás estaba cerca de él, o quizás otro Carlos que aparecía en la televisión y que él escuchaba, cada vez que alguien pronunciaba la palabra Carlos, a él se le venían a la mente esas dos palabras, ¿no? Vives aquí. Siempre que escuchaba la palabra Carlos, a él mentalmente se le venían esas dos palabras, vives aquí. Siempre iban encadenadas esas dos palabras con la palabra Carlos. Es por eso que una noche luego de hacer el amor con su novia, le dijo, me voy a cambiar el nombre. La novia le dice, bueno, está bien, dice, qué sé yo, no me lo puedes contar en otro momento. Carlos, no, es más, estaba esperando que termináramos para contarte, porque ya sé qué nombre artístico me voy a poner. ¿Cuál será tu nombre? Oh, querido Carlos, amor mío, Carlos, amor de mi vida, casémonos, le dice la novia, ¿no? ¿Cómo casémonos? Le dice, no me voy a casar con nadie, le dice Carlos, porque yo soy un parcero libre. ¿Cómo un parcero libre? Sí, dice, parcero libre. No quiero tener compromisos ni contigo, o novia actual, ni con ninguna otra. Bueno, ¿cómo te vas a llamar? Me voy a llamar Carlos Vives Aquí. ¿Cómo Carlos Vives Aquí? Sí, dice, ese será mi nombre artístico. Es horrible, le dijo la novia. ¿Cómo es horrible? Vos me dijiste que me cambié el nombre y que busque algún tipo de nombre artístico. Sí, bueno, pero un nombre artístico, qué sé yo, tiene que ser otra cosa. Yo quise que te cambiases el apellido y eso hice, me cambié el apellido. Mantengo mi nombre, Carlos, y cambio mi apellido y me pongo otro apellido para poder hacer mis presentaciones y ser un artista. Hay una persona cuyo nombre es Carlos con mi apellido real y el artista es Carlos Vives Aquí. No, le dice, ¿cómo no? No, dice,
tu nombre está bien, pero tu apellido tendría que ser algo un poco más sofisticado, tipo, no sé, algún nombre, algún apellido en inglés o alguna otra cosa. ¿Cómo te vas a llamar Carlos Vives aquí? Sí, dice Carlos Vives aquí. ¿Por qué Carlos Vives aquí? Dice, porque es lo primero que se me ocurre. Cada vez que yo escucho la palabra Carlos, para mí aparecen esas dos palabras luego, sin pensarlo. Aparecen esas dos palabras siempre. Carlos Vives aquí. ¿No te pasa que escuchas una palabra e imaginariamente siempre vienen asociadas a ella dos palabras o una otra palabra? ¿Por qué? Porque recuerdas algo o porque esas palabras estuvieron unidas en algún momento y tú las asocias mentalmente, y siempre que escuchas una palabra, para ti le sigue otra palabra. No, dice, no me pasa. No, es más, no me ha pasado nunca. No sé por qué te pasa eso, porque no. A nadie le pasa, Carlos. Amor mío, Carlos. A nadie le pasa. ¿Cómo que a nadie le pasa? Le dice, sí, le pasa a todo el mundo. Y a mí me pasa con estas dos palabras. Y te voy a contar por qué. Entonces ahí, los dos desnudos en una cama, el inoportuno Carlos empieza a contarle la anécdota de la vieja, ¿no? La anécdota de la vieja, que él estaba jugando a la pelota, viene la vieja, todos en el barrio le tenían miedo, qué sé yo. La novia medio como que se aburrió un poco, ¿no? Porque estaban ahí como que las hormonas todavía estaban como ahí revolucionadas y él se ponía a contar una anécdota de una vieja. Bueno, qué sé yo. A partir de ese momento, la novia decidió dejarlo a Carlos, ¿no? Porque era una persona muy poco oportuna. Sin embargo, Carlos continuó adelante con con su idea, aunque acortó el nombre, ¿no? La novia en ese momento le dijo, está bien, dice, ponete Carlos Vives aquí, pero eh, por lo menos sacale el aquí, ¿no? Porque queda como una pregunta. Carlos, ¿vives aquí? Sí, de hecho fue así, dice, es una pregunta que me hizo la señora. La bruja del 71 me hizo una pregunta. Bueno, le dice, no, sacale la última parte. El apellido, además, qué sé yo, para que sea fácil de recordar, debe ser único. Debe ser una sola palabra. No sirve si le pones un apellido compuesto. No es un apellido compuesto. No, ya lo sé, Carlos, amor mío. Ya lo sé, dice, la novia estaba un poco hinchada las pelotas, ya con los delirios de Carlos. Delirios post-sexo, además, ¿no? ¿Qué sé yo? Imagínate que después de tener sexo viene tu pareja y te dice, mira, me voy a cambiar el nombre por una viejita y te empieza a contar una historia de cuando él era niño o niña. ¿Qué sé yo? Es como que un poco fuera de como anti-timing, ¿no? Es como que en ese momento no estábamos para que me empieces a contar eso. Pero bueno, la señora parece como que nunca se fue de la cabeza de Carlos. Entonces la novia le dice, mira, el apellido compuesto para una estrella de la música, no sé a qué aspiras tú, amor mío, Carlos, pero el apellido compuesto no. No, no. No es un apellido compuesto, le dice Carlos. Le dice, no, no, esto es un... la señora me dijo así. La señora me llamó de esa forma. Sí, ya sé, dice, pero bueno, qué sé yo. Vos decís que es un apellido compuesto de última, no vas a decir que es una pregunta. Decí que es un apellido compuesto. Bueno, yo voy a decir que es un apellido compuesto. No, no digas nada, porque en realidad no te conviene un apellido compuesto, le dice. No te conviene un apellido compuesto. Eh, para mí tendrías que sacarle la última palabra. O sea, Carlos, ¿vives aquí? No, no. Debería ser Carlos Vives de última. Carlos Vives. Pero queda como una pregunta un poco más oscura, quizás. Oh, amada mía, que ahora mismo estás desnuda a mi lado y yo te empiezo a hablar de estas cosas. Eh, Queda como una pregunta un poco más oscura, incluso más temerosa.
no temeraria, sino temerosa, más, qué sé yo, algo medio raro. ¿Por qué? Le dice. Y sí, porque imagínate, Carlos Vives, es como que, qué sé yo, parece que no estuviese viviendo yo, que la gente me pregunta si vivo o no vivo. ¿Cómo que la gente te pregunta si vivís o no vivís? Y sí, dice, porque qué sé yo, quizás sea yo demasiado lento, quizás sea yo muy poco, con poco movimiento, quizás mi timidez y mi mi introspección, lleve a que las preguntas para que las personas me pregunten, a que las preguntas me pregunten. Quizás mi introspección me lleve a que las personas me pregunten si estoy vivo o no estoy vivo. Quizás las personas crean que yo me he muerto y crean que me he ido al cielo. Oh, Carlos, te has ido al cielo. Entonces se encuentren conmigo y me pregunten, ¿no? Carlos, ¿vives? Sí, vivo, estoy aquí. ¿Y por qué no lo parece? ¿No? ¿Por qué estás ahí, qué sé yo, inmóvil? ¿Por qué estás allí y no emites sonido, Carlos? ¿Vives? Nadie te va a preguntar eso, le dice la novia. ¿Cómo que no? Suena como que me van a preguntar si estoy vivo o no estoy vivo. Quizás porque dormís mucho, le dijo la novia, ¿no? Claro, Carlos Vives era una persona de niño o de adolescente ya, era una persona que dormía mucho, realmente. Podía dormir tranquilamente 72 horas seguidas. Entonces, claro, las personas no sabían qué ocurría, no tenían idea qué era lo que estaba pasando. Entonces se acercaban a él y quizás podía llegar a existir la posibilidad de que le preguntaran si estaba vivo o no, ¿no? Che, Carlos, ¿vives? ¿No? Escúchame, Carlos. No le iban a decir che, porque en realidad, eh, dependiendo del país en el cual estés, te pueden llegar a decir de esa forma, pero no creo que Carlos estuviese en su juventud eh, aquí, ¿no? Entonces, como para que le digan de esa forma, seguramente Carlos estaba ahí en Barranquilla, ¿no? Entonces las personas se le acercaban y le decían, Carlos, oye, Carlos, ¿vives? ¿No? Para saber si Carlos estaba vivo o no, porque claro, durmiendo tanto tiempo, es como que las personas, no sé, lo dudan, ¿no? Estás durmiendo tanto tiempo y decís, "¿Pues estará durmiendo o ya se fue?". Quizás ya dio un paso al costado, ya, viste, ya no está entre nosotros. Entonces era como, Carlos, ¿vives? No digas estupideces, le dice la novia. Nadie te va a decir eso. Me parece como que ya nuestra relación no tiene futuro, le dijo la novia mientras se vestía. Y Carlos ahí se quedó pensando, ¿no? Carlos vives aquí, Carlos vives. Le dice, escúchame, Carlos, le dice la novia, ¿no? Escúchame, Carlos, te estoy diciendo que nuestra relación ya no tiene sentido, que terminemos aquí. Y Carlos estaba totalmente en otra, ¿no? Y le estaba ahí pensando, Carlos, vives aquí, vives aquí. Bueno, la novia se fue, Carlos ni se enteró, porque seguía pensando en su nombre artístico, ¿no? Que al final terminó haciéndole caso a su novia de ese entonces y terminó acortando su nombre artístico. No, un nombre artístico que nunca vio la luz. Un nombre artístico que en su versión completa era con un apellido compuesto. No era Carlos Vives aquí. Incluso como una pregunta, ¿Carlos Vives aquí? La pregunta que la señora del bastón le había hecho a Carlos. ¿Quién iba a decir que la señora
así con su zapallo diario, iba a ser quizás la precursora de la carrera musical excepcional que ha tenido Carlos Vives y que incluso ha sido en parte responsable del ascenso meteórico de Carlos Vives. ¿Por qué? Porque quizás si Carlos se hubiese llamado de otra forma o hubiese utilizado otro nombre, quizás las personas no le hubieran prestado atención. Ojo, no solamente tiene que ver la música cuando hablamos de un cantante, no solamente la música es lo importante, sino que hay un combo de cosas que tienen que ver con el éxito o el posible éxito de un cantante, ¿no? ¿Qué sé yo? Tiene que ver la imagen, el nombre, la música, la letra, qué sé yo, el contexto, el momento en el cual hay un montón de cosas que influyen, ¿no? En si un cantante tiene éxito o no tiene éxito. Y Carlos Vives quizás tuvo éxito por el nombre. ¿Y el nombre quién se lo puso? La señora. Entonces la señora es como una parte muy importante, incluso responsable de el éxito de la carrera de Carlos Vives. En algún momento quizás podamos encontrar a la señora en cuestión y agradecerle. No creo ya que esté entre nosotros, pobre señora. Ya en ese momento era grande, ahora que Carlos Vives ya no es un niño que juega a la pelota en su vereda, sino que es un adulto con una carrera, una vasta carrera. Bueno, la señora seguramente no existirá. O quizás la señora en el zapallo había encontrado la fuente de la juventud, ¿no? Había encontrado quizás el remedio para mantenerse joven por siempre. Quizás la señora compraba zapallo y lejos de ser una bruja o lejos de que el zapallo tuviera algo que ver con Halloween, quizás la señora había encontrado el alimento que la mantendría joven por siempre. O incluso la señora quizás sería la versión femenina de Benjamin Button, la Benjamina Button, quizás. ¿No? Comiendo zapallo hubiera quizás eh, detenido su envejecimiento e iniciado el proceso inverso, ¿no? A partir de la ingesta del zapallo, no solamente dejar de envejecer, sino empezar a rejuvenecer. Todo a partir del zapallo. Así que quizás quien te dice que hoy la señora en cuestión ya no tiene 70, 80 años como en ese momento, sino que capaz que tiene ahora mismo, no sé, 60, 50 y va retrocediendo. Todo a partir del zapallo. Quizás ahora es una jovenzuela que está vendiendo su contenido en OnlyFans, ¿no? Y está ahí en una cama tomándose fotografías rodeada de zapallos. ¿Por qué rodeada de zapallos? Sí, porque claro, vos encontrás la fuente de la juventud y obviamente le rendirás honores durante toda tu vida, ¿no? ¿Qué sé yo? Si yo encontrase ahora mismo un alimento que retrasara el envejecimiento, eh, obviamente le haría un altar, ¿no? Le construiría un altar y lo pondría allí, al alimento, y toda la vida hablaría bien de ese alimento y obviamente le rendiría pleitesía, ¿no? Como que lo veneraría. Aquí estoy venerando al zapallo, ¿no? Quizás la señora en cuestión ahora mismo tenga una cuenta de OnlyFans y esté ahí jugando de manera erótica con los zapallos. Y algún pervertido pensará que es una fantasía que la señora tiene y que lo hace por una cuestión de quizás originalidad, quizás hacer
cosas que otras modelos no hacen, ¿no? Y vendrá algún puritano y dirá, qué asco. ¿Cómo puede pensar en hacer cosas eróticas con un zapallo? Pero en realidad no hace nada. En realidad el zapallo está ahí, nada más, como una especie de decoración, como parte de la escena. ¿Por qué? Porque la señora, a partir de descubrir la fuente de la juventud en el zapallo anco, es que comía todos los días zapallo. Y hoy en día la señora tiene una juventud eterna, quizás gracias al zapallo, quizás no, quizás está rejuveneciendo todo el tiempo y como una especie de Benjamin Button, en algún momento se terminará su vida, pero para el otro lado, ¿no? En algún momento su vida se terminará cuando se convierta en un bebé y cada vez sea más pequeña hasta volver a ser quizás un embrión. O quizás no, o quizás al darse cuenta del rejuvenecimiento que le generaba el zapallo, haya frenado, ¿no? Si yo me estoy dando cuenta que el zapallo me está haciendo, viste, rejuvenecer mucho, en algún momento freno. Distinto del caso de Brad Pitt, ¿no? Brad Pitt que no podía frenar lo que le ocurría. Brad Pitt iba para atrás, pero no era por comer zapallo. Entonces esta señora que rejuvenece cual Benjamin Button gracias al zapallo, en algún momento se da cuenta, frena, no come más zapallo y ahí se queda, ¿no? Se queda, ponele, con 40 años. Eternamente con 40 años. ¿Por qué? Porque no come más zapallo. Ahora, ¿se queda eternamente con 40 años o deja de comer zapallo y empieza a sumar? Y empieza como a envejecer de nuevo. Incluso también podés ir jugando con el zapallo, ¿no? Entonces, bueno, comes zapallo, retrocedes hasta los 40, 30, ¿no? Una vez que llegas ahí, dejas de comer zapallo y empezás otra vez. 31, 32, 33. Cuando ves que te estás poniendo un poco más vieja, otra vez, ¿no? Señora de las 4 décadas, pum, zapallo, otra vez y vuelvo para atrás. Y me muevo ahí, ¿no? Entre los 20 y los 40. Toda la vida estoy ahí. Entre los 20 y los 40, voy para adelante, voy para atrás, siempre con la ayuda del zapallo. Claro, ¿cómo después no voy a venerar el zapallo y va a aparecer el zapallo en cualquier lado en el cual yo esté? Una plantación de zapallos tendría yo en mi casa. Mi casa estaría decorada con cuadros de zapallos. Incluso utilizaría mi tiempo para poder de alguna forma estudiar pintura y lograr pintar como Pablo Picasso, pero me dedicaría solamente a vender o a pintar, en principio, cuadros de zapallos, ¿no? Intentaría incluso pintar toda mi casa de naranja. Y la gente pensaría que soy un fanático, por ejemplo, de la mandarina. O de la naranja, quizás. Pero no. Incluso probaría también el zapallo distinto, aunque del mismo color, pero zapallo distinto, el de Halloween, ¿no? El de la calabaza. Y quizás, bueno, logre algún tipo de rejuvenecimiento similar o el mismo rejuvenecimiento con cualquiera de los dos zapallos. Son cosas que no podemos develar. Son cosas que no podemos tampoco asegurar. Son cosas que estamos imaginando porque no tenemos certezas acerca del paradero actual de la señora. Quizás en algún momento la encontremos, quizás descubramos, revisando OnlyFans, que hay alguien que se toma fotografías con zapallos
y allí la detectemos y nos comuniquemos con ella y le preguntemos, señora, usted es colombiana, ¿cuántos años tiene en realidad? ¿Cuál es su secreto? Su secreto está en el zapallo. Oh, señora de OnlyFans, ¿tiene usted, no sé, 150 años y en realidad está aquí por obra y gracia del zapallo? Quizás esto ocurra en algún momento o quizás no. Quizás en algún momento contemos la historia, la primera historia que íbamos a contar, la historia de Carlos Vives haciendo música para los cafeteros de Colombia. Y no contemos historias que surjan nuevamente, así como nuevos brotes de plantas de zapallo, ¿no? Y no desviemos nuestra atención y nos vayamos eh, corriendo detrás de un nuevo brote en vez de prestarle atención a la planta madre, ¿no? Quizás en algún momento eso ocurra. Mientras tanto, dejaremos una moraleja por aquí antes de terminar esta historia. La moraleja es, préstale atención a los ancianos, ¿no? Porque los ancianos pueden llegar a eh, darte un dato que luego te servirá para ser Carlos Vives, para ser famoso como Carlos Vives. Bueno, no directamente, pero sí indirectamente, qué sé yo. Quizás la moraleja sea, ten en cuenta, quizás no escucha por escuchar, sino ten en cuenta aquello que dicen los ancianos. Ten en cuenta y utiliza lo que te convenga, ¿no? De última, pero escucha a los demás. Los ancianos en sí tienen la costumbre de hablar mucho, quizás por necesitarlo, porque son personas que no tienen quizás la vida social que podían llegar a tener cuando eran más jóvenes. Entonces, necesitan conversar. Y como tienen menos relaciones sociales, bueno, suelen conversar más con las personas con las que tienen contacto. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, un anciano quizás no habla con tantas personas durante el día como puede hacerlo alguien un poco más joven. Entonces, como que tiene mucha conversación acumulada, mucha conversación guardada. Entonces, cuando aparece alguien, empieza a hablarle un montón porque es todo lo que acumuló, porque hace mucho que no ve a nadie o ve a pocas personas por día. Entonces, bueno, a esas pocas personas es como que les brinda toda la conversación que tiene para ese día. Es como que los seres humanos tenemos como una cantidad, ¿no?, de conversación para tener durante el día. Hay personas, obviamente, que conversan más, hay personas que conversan menos, pero es como que si ves a 10 personas por día, bueno, vas a dividir esa cantidad de conversación que tenés para dar con 10 personas, ¿no? Va a ser dividido 10 y a cada uno le tocará un décimo. Pero si en vez de hablar con 10 personas, hablas con una o con dos, le va a tocar un medio a cada una, le va a tocar un 50% a cada una, o incluso le tocará el 100% de tu conversación a una sola persona. Entonces es como demasiado, o es como mucho. Pero bueno, hay que entender que las personas mayores no tienen quizás muchas personas con las que hablar. Es por eso que si nos toca ser una de ellas, obviamente conversarán mucho con nosotros porque, reitero, no hay mucho con quien hablar. Pero intentemos escucharlas, pero no solamente escucharlas por
hacerles el favor a ellas, sino que escucharlas también por nosotros, porque muchas veces dicen cosas importantes. Muchas veces, gracias a su experiencia o incluso eh, gracias a la vida que hayan vivido o los consejos que quieran darnos en general, quizás tendremos otra mirada acerca de la misma situación. Muchas veces una mirada que ni siquiera sabíamos que podía llegar a existir. O sea, nos darán una mirada desde otro punto de vista, un punto de vista que quizás nunca habíamos considerado. Y esto solo lo pueden hacer ellos porque tienen una experiencia distinta quizás a la experiencia que tienen otras personas que pueden conversar con nosotros, o incluso otra experiencia también por el tiempo que han vivido y por la cantidad de años que han estado aquí. No digo que tengamos que hacer exactamente lo que ellos dicen, porque los ancianos son muy de aconsejar, ¿no? Uno cuando va cumpliendo más años se vuelve más sabio, pero también intenta aconsejar todo el tiempo a todo el mundo, ¿no? Pensando que, bueno, ya que uno vivió mucho más que los demás, bueno, tiene, como quien dice, la verdad acerca de la vida. Y muchas veces no es así. Entonces, no digo que le hagamos caso a todo lo que los ancianos puedan llegar a decirnos, pero debemos escucharlos y cuando los escuchemos, el beneficio será recíproco porque la persona se sentirá feliz de tener a alguien con quien conversar, se sentirá feliz de que la estemos escuchando y nosotros realmente podremos aprender mucho de esa persona. Reitero, no digo que le hagamos caso en un 100%, sino que tomemos de lo que nos diga lo que nos resulte útil, porque seguramente encontraremos mucho que nos sea útil. Nos cambiará el punto de vista, porque quizás nos dé una mirada muy distinta a la que nosotros teníamos o incluso a la que tenían las personas que están alrededor nuestro habitualmente. Eso nos puede llegar a servir en cualquier momento y en cualquier situación de la vida. Es por eso que es importante escucharlos y obviamente tomar de allí aquello que nos sirva, pero seguramente encontraremos algo que nos sirva y nos servirá seguramente más de lo que pensamos. Dulces sueños.